Hola, hola, muy buenas noches y un feliz sábado para cada uno de ustedes. Estoy aquí retomando nuestras grabaciones de costumbre a través de este medio. Les damos una cordial bienvenida a los que se conectan en vivo y también a los que ven este video. Les animamos para que después de ver este video, de analizar este video, puedan compartirlo también con sus seres queridos y con sus amigos, parientes, para que ellos también puedan estar preparados para el mayor acontecimiento de todos, que es la segunda venida de Cristo. Hoy hablaremos acerca de lo que aconteció el 22 de octubre de 1844. Noten que esta semana precisamente, el 22 de octubre, se cumplió una vez más como parte de una profecía que ocurrió en 1844, 22 de octubre de 1844. Estamos hablando nada menos del gran juicio preadvenimiento, del juicio investigador antes de la venida de Cristo. Si sumamos nosotros desde 1844 hasta hoy, son 181 años, 181 años de gracia, de misericordia que Dios le está concediendo todavía a este mundo. Algunos pueden decir, pero es demasiado tiempo, ¿por qué Dios espera tanto tiempo? Dios en su misericordia y paciencia dice a través del apóstol Pedro que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así como Dios le concedió a los antediluvianos, o sea, antes del diluvio, 120 años de gracia para que volvieran en arrepentimiento, para que aceptaran el Evangelio predicado por Noé, entraran en el arca de salvación. Dios nos concede también una cuota mayor de misericordia para que nadie se pierda, como dice el apóstol Pedro. Entonces, en esta ocasión, vamos a analizar exactamente qué es lo que ocurrió en aquella ocasión. Déjenme invitar, como siempre, la presencia de Dios en oración. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre querido, Señor, muchas gracias. Estamos ya viviendo las primeras horas de este santo sábado y queremos dedicar estos minutos, Señor, para analizar tu palabra y entender a la luz de Daniel y Apocalipsis qué es lo que realmente aconteció el 22 de octubre de 1844. Señor, guíanos a través de tu Espíritu Santo, bendice a cada hijo tuyo, a cada persona sincera que se conecte directa o indirectamente y que tu Espíritu Santo pueda obrar para ayudarles a entender también a ellos cuán importante es estar preparados para comparecer delante de ti cuando tú vengas por segunda vez en la nube de los cielos. Te invitamos, oh Dios, para que tú nos ayudes a tomar una decisión firme como tu verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo ya tengo mi Biblia, como siempre, mi Biblia abierta y quiero invitarlos a abrir también vuestras Biblias en el libro de Daniel, Daniel capítulo 8. Hoy analizamos la profecía más larga de la Biblia. No es que vamos a dedicar mucho tiempo para ello, solo que esta profecía abarca un tiempo bastante largo. Es la profecía de los 2300 días o años. ¿Por qué decimos días o años? Porque en profecía un día equivale a un año. ¿Y en qué nos basamos? En la Biblia. Dos textos, Ezequiel capítulo 4 y el versículo 6. Si estás tomando nota ahí, o después en la grabación. Y el otro texto es Números capítulo 14, versículo 34.
al 36, donde dice día por año. Entonces voy a leer el texto en Daniel capítulo 8 y el versículo 14, y luego veremos el contexto en que se da esta profecía. Daniel capítulo 8, versículo 14 dice así: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Yo no sé si alguna vez tú leíste este texto de la Biblia o escuchaste hablar alguna vez de este texto de Daniel 8:14. Estamos aquí ante la profecía de tiempo más larga, 2300 días o años. Repetimos, en profecía un día equivale a un año. Cuando dice aquí en Daniel 8:14, ¿no? Tardes y mañanas. Tarde y mañana equivale a un día. Aquí habla de 2300 tardes y mañanas, o sea, 2300 días o años en profecías. Ahora, ¿por qué es importante esta profecía? No solamente porque es la última profecía de tiempo. Les adelanto que esta es la última profecía de tiempo, porque después de esta profecía ya no hay profecías de tiempo. Cuando terminan los 2300 días o años, ya no hay más profecías de tiempo en la Biblia. Lo que hay después son señales, eventos, como las guerras, el hambre, los terremotos, la situación social del mundo, etc. Son señales, son eventos proféticos. Pero ya no hay más profecías de tiempo después de 1844. ¿Por qué decimos 1844? Porque vamos a ver que esta profecía terminó exactamente en 1844. Y el propósito de esta presentación es mostrar qué acontecimientos ocurrieron el 22 de octubre de 1844. Ese es el propósito principal, para que al advertir lo que aconteció en esa fecha, o sea, el 22 de octubre que acaba de pasar, esta semana hemos estado 22 de octubre. Este 22 de octubre que pasó nos ha recordado una vez más lo que aconteció en 1844 al final de esta profecía. Voy a tratar de ser lo más sencillo posible para que tú puedas entender. No voy a entrar en detalles minuciosos para no confundir a nadie. Número 1, tenemos que ver cuándo comenzó esta profecía de los 2300 días o años. Es clave. Entonces, siendo de que la Biblia es su propio intérprete, como ya les dije en presentaciones anteriores, la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, ¿dónde está la clave para conocer el inicio de esta profecía? Antes quiero mostrarles el contexto. En el versículo 13, estoy leyendo Daniel 8:13, dice, entonces oí a un santo que hablaba, o sea, uno de los ángeles, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Noten que habla nuevamente del santuario. El santuario, dice, sería pisoteado, o sea, la verdad del santuario, la verdad de lo que Cristo ha estado haciendo en el santuario celestial, sería pisoteada, o sea, sería echada por tierra, sería ocultada, sería trastocada para que la gente sincera no conozca realmente el sacrificio continuo que Cristo
ha estado haciendo en el santuario celestial. Se le llama sacrificio continuo porque Cristo siempre ha estado intercediendo en el santuario celestial por los pecadores, como dice Hebreos capítulo 7, versículo 25, donde dice que Jesús vive para interceder siempre por nosotros. Desde que Jesús ha estado en el santuario y desde que Él ascendió también, cuando Él resucitó y fue a la diestra del Padre, donde Él inició su obra de intercesión en el santuario celestial. Entonces, aquí hay un atentado contra el santuario. Si miramos un poquito más el contexto, versículo 11, estamos mirando el contexto del versículo 14, leo ahora el versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. El príncipe de los ejércitos es Cristo. Y por él fue quitado el continuo sacrificio. O sea, que hay un poder que quitó el sacrificio de Cristo y también el lugar de su santuario de Cristo fue echado por tierra. Estamos ampliando entonces que aquí hay un atentado contra el santuario celestial. Y si ampliamos un poquito más el versículo 9, estamos mirando el contexto como en un espiral, ¿no? Mirando el texto en su contexto. Dice el versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. ¿Le resulta familiar esa frase, cuerno pequeño? Ya vimos en anteriores ocasiones que este cuerno pequeño es la continuación, es un poder que sucedió a la Roma imperial. O sea, cuando Roma cayó el año 476 después de Cristo, ¿quién le sucedió a la Roma imperial de los emperadores? Claro, la Roma papal, la instauración del obispo de Roma, la instauración del papado. Entonces aquí está hablando de este poder llamado el cuerno pequeño. ¿Qué pasó con este poder llamado el cuerno pequeño? Dice el versículo 9 que este poder creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, o sea, hacia la misma tierra de Palestina, en Jerusalén. Versículo 10. ¿Qué hizo este poder, este cuerno pequeño? Se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Simbólicamente aquí estas estrellas están representando a los hijos de Dios, porque en la Biblia se presenta a los hijos de Dios como si fueran estrellas. ¿Por qué? Porque ellos son la luz que alumbra también este mundo con el Evangelio. Entonces dice que este poder, versículo 11, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. Retrocedo otra vez un poquito, versículo 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. O sea, ¿qué pasó con los hijos de Dios? Miles de hijos de Dios fueron perseguidos. ¿Por qué? Porque este poder papal, este poder, este sistema, porque aquí nada tiene que ver con los miembros de la Iglesia Católica, con la gente sincera de la Iglesia Católica. Aquí está hablando del sistema romano, del sistema católico romano. Los papas que han gobernado este mundo a través de los tiempos, este sistema fue el que persiguió a los hijos de Dios. Y esto no es cosa del otro mundo. Tú mira la historia. ¿Quiénes fueron los que instauraron, por ejemplo, la Inquisición romana? Claro, fue Roma, empezando ahí mismo en Italia y luego en España y luego trasladando también la Inquisición aquí al Perú, Lima. Entonces ahí está el Museo de la Inquisición como una evidencia de lo que hizo Roma para perseguir
a los cristianos. Entonces, aquí estamos viendo en el contexto que hay un poder que no es otra cosa que el poder papal, que atentó nada menos que contra el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Ahora, esto no es poco, porque ya vimos, si ustedes miran en el versículo 25, Daniel capítulo 7, un capítulo antes, Daniel capítulo 7 y el versículo 25, donde se habla del mismo poder romano, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Esta es la persecución contra los santos del Altísimo, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Este atentado del cambio de la ley es muy evidente. Yo les pregunto a ustedes, con toda sinceridad, ¿cuál fue la iglesia que cambió la ley de Dios, que cambió el sábado por el domingo? Si ustedes miran el mismo catecismo, ya esto lo he repetido yo en anteriores ocasiones, la misma Iglesia Católica se atribuye a haber cambiado el sábado por el domingo, la ley de Dios, y no solamente el cuarto mandamiento, sino también el segundo mandamiento que dice Éxodo 20, 2 y 3, no te harás imágenes, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Éxodo 20, 3 y 4. La adoración de imágenes. Eso no está en el catecismo católico. Ese mandamiento fue arrancado de ahí. Entonces vemos el cumplimiento de esta profecía. Roma admite haber cambiado el sábado por el domingo, y Roma admite también haber cambiado la ley de Dios. Entonces estamos viendo aquí que el poder que atentó no solamente contra la ley de Dios, sino también contra el santuario, no fue otro que el mismo poder romano. Cuando dice que cambió el continuo sacrificio, o sea, ¿qué hizo? Si el sacrificio de Cristo es el único sacrificio, como dice Hechos 4:12, que nos salva del pecado, la muerte de Cristo, instaurar otro tipo de mediadores en lugar de Cristo es un atentado terrible. ¿Por qué? Porque sacaron a Cristo como mediador y en lugar de Cristo pusieron mediadores humanos. Pusieron a los santos apóstoles como mediadores. Los santos apóstoles nunca tuvieron la intención de cumplir esa función de ser mediadores. ¿Por qué? Porque Pablo mismo reconoce en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 que existe un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Entonces, aquí hay un atentado terrible. Y no solamente mediadores vivos, sino también mediadores muertos. La Virgen María nunca tuvo la intención de ser mediadora, pero también han puesto a la bienaventurada Virgen María como mediadora. Entonces, este es el atentado contra el santuario que quitó, como dice el Daniel 8:11, este poder quitó el continuo sacrificio de Cristo y en lugar del sacrificio de Cristo instauró mediadores humanos, inclusive sacerdotes humanos, papas muertos como mediadores. Los últimos papas que fueron canonizados, Juan Pablo II, León X, también como mediadores. Noten este atentado. ¿Hasta cuándo duraría este atentado? ¿Hasta cuándo el santuario estaría pisoteado? Entonces, volviendo a Daniel 8:14, el ángel responde, Daniel 8,
14 hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces el santuario será purificado. ¿En qué consiste la purificación del santuario? Ya Daniel está hablando aquí ya no del santuario terrenal, sino del santuario celestial. ¿Por qué? Porque vamos a ver en la Biblia que existe un antitipo del santuario terrenal. Este antitipo del santuario terrenal es el santuario celestial. Si me acompañas, por favor, a mirar en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 9. De paso, el libro de Hebreos, que fue escrito también por el apóstol Pablo, describe de una manera amplia lo que Cristo está haciendo. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos en el primer siglo, que no vieron a Jesús, que no conocieron personalmente a Jesús, se preguntaban, ¿y dónde está Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Cuándo regresará Jesús? Entonces Pablo les envía este libro a los hebreos, y en el capítulo 9, si me estás siguiendo ahí con tu Biblia abierta, por favor, en el capítulo 9 y los versículos 23 y 24, leo lo que dice la palabra de Dios. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Noten que habla de purificación de las cosas celestiales. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Noten que aquí hay una profecía que nos dice que Cristo iniciaría una obra de purificación ya no en el santuario de Jerusalén ni en el santuario que construyó Moisés, sino en el cielo, donde está el verdadero santuario. El santuario que Moisés construyó aquí en la tierra era una figura del verdadero santuario que existe en el cielo. Ahí es donde Jesús ha estado intercediendo. Aprovecho aquí el libro de Hebreos en el capítulo 7 y el versículo 25 para leer lo que les mencioné anteriormente. Hablando de Jesús dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él, está hablando de Jesús, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Noten que Jesús siempre ha estado intercediendo por nosotros delante del Padre. Ahora, esa obra de intercesión, así como tuvo su inicio, también tendrá su final. Pero antes de ello, yo quiero que volvamos a Daniel capítulo 8, versículo 14, para precisar dos cosas. Número 1, ¿cuándo empezó esa profecía de tiempo de 2300 días o años y cuándo terminó? Según Daniel capítulo 9, en el versículo 24 está el punto de partida de los 2300 días o años. Ya dijimos que en profecía un día equivale a un año. Voy a leer Daniel capítulo 9, versículo 23 y 24. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí está el punto de partida de la profecía de los 2300 días o años. ¿Cuál es? La salida de la orden para restaurar Jerusalén.
¿Por qué restaurar Jerusalén? Porque cuando Daniel escribió esta profecía, Jerusalén había sido destruida. Babilonia había destruido el templo y la ciudad. Los judíos habían sido llevados cautivos a Babilonia durante 70 años. Entonces, cuando esos 70 años se cumplieran, los judíos regresarían nuevamente a Jerusalén y la ciudad y el templo serían reconstruidos. Entonces, aquí el punto de partida de la profecía es la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Cuándo se dio esa orden? Si nosotros vamos al libro de Esdras, en el capítulo 7 del libro de Esdras, si tú puedes tomar nota de estos textos para que en otro momento tú puedas analizarlos con más detenimiento. En Esdras capítulo 7, ahí está la orden para que los judíos regresen a Jerusalén. Leo aquí en Esdras capítulo 7, versículo 1, dice: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia. Noten que estamos bajo el gobierno de los medos y los persas, que conquistaron a Babilonia. Recuerden que el imperio de Babilonia cayó el año 538, cuando Ciro y Darío, a mando de los medos y los persas, destruyeron el imperio de Babilonia, conquistaron Babilonia, y ahora hay un rey aquí llamado Artajerjes. Entonces, este rey llamado Artajerjes, en el versículo 12, noten lo que dice: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Versículo 13, estoy leyendo Esdras capítulo 7, versículo 13. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar Judea y Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro, etcétera, etcétera, para la reconstrucción. ¿Cuándo se dio esta orden? El año 457, históricamente. Esta orden, hubieron 3 órdenes. Te digo, la primera orden fue dada nada menos que por Darío. La segunda orden fue dada nada menos que por Ciro. Y la tercera orden, que se ejecutó finalmente, fue dada por Artajerjes. ¿Cuándo? El año 457 antes de Cristo. Entonces, si tú haces una matemática ahí y ya sabes cuándo empezó la profecía de los 2300 días o años, estamos diciendo el año 457 antes de Cristo. Ahora, réstale a los 2300 días o años los 457 años. ¿A qué año te lleva? Exactamente a 1843. Pero como no hay un año cero antes de Cristo y al empezar la era cristiana, entonces tienes que sumarle un año. Sería entonces 1844. Noten, la profecía empezó el año 457 a.C., le restas a los 2300 días o años los 457, nos lleva exactamente a 1843. Pero como antes de la era cristiana y al inicio de la era cristiana no existe un año cero,
tú tienes que sumarle un año más a 1843. Sería 1844. ¿Qué ocurriría al final de los 2300 días o años según Daniel 8:14? Vuelvo a leer el texto de Daniel 8:14. ¿Qué es lo que la profecía indicaba? Dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿De qué santuario está hablando? Está hablando del santuario celestial. ¿Qué obra de purificación tendría que hacer Cristo en el santuario celestial? La obra de iniciar el gran juicio para revisar los libros que están en el cielo. ¿Podemos mirar esos libros? Retrocede una página, Daniel capítulo 7, por favor. Daniel capítulo 7, aquí está la visión que Dios le mostró a Daniel de ese juicio. Daniel capítulo 7, versículo 9. Ahora, antes de leer el texto, quiero que ustedes noten que esto es sumamente importante saber lo que aconteció en 1844. ¿Por qué? Porque esto depende nuestra vida espiritual, nuestra salvación, nuestra vindicación, porque el juicio del cual vamos a ver aquí no es un juicio para tener miedo, es un juicio de vindicación. Vamos a ver que en este juicio los hijos de Dios, los santos del Altísimo, serán vindicados. Dice, leo ahora entonces, con esta aclaración, Daniel 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Miren, millones de ángeles. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Noten que a Daniel se le muestra aquí el inicio del gran juicio en los cielos. ¿Cuándo empezaría ese juicio? Nada menos que en 1844. Ahora, si tú pensabas que el juicio recién se va a dar cuando Cristo venga por segunda vez, yo también pensaba igual que tú antes de estudiar la palabra de Dios. Yo pensaba, cuando no conocía la palabra de Dios, que recién cuando Jesús venga, Él se va a sentar ahí en un trono y va a empezar a juzgar uno por uno. No es así. El juicio es preadvenimiento. O sea, previo a la segunda venida de Cristo, hay que saber quiénes han sido limpiados sus registros en el cielo. ¿Y por qué limpiados sus registros? Porque han confesado sus pecados delante de Dios, han vuelto sus corazones en arrepentimiento, han aceptado a Jesús como su Salvador personal, han entregado su vida a Cristo a través del santo bautismo, así como se bautizó Jesús. Entonces sus nombres han sido escritos en el libro de la vida. Es uno de los libros que hay en el cielo, el libro de la vida. Pero también está el libro de las memorias, donde están escritos todo acto de amor, toda obra de amor que tú haces en favor de Cristo, en favor de su iglesia, en favor de tu prójimo. Y número 3, está el registro de los pecados, donde están los pecados que tú y yo hemos cometido, pero esos pecados necesitan ser purificados, necesitan ser limpiados con la sangre preciosa de Cristo. Por eso es que Cristo murió en la cruz del Calvario,
para que por su sangre tu pecado y mi pecado puedan ser perdonados. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue para perdón de mis pecados, de tus pecados y de todos tus pecados pasados. Por eso es importante que tú entiendas que este juicio preadvenimiento es importante para conocer quiénes estarán listos para encontrarse con Jesús en su segunda venida. ¿Ok? Entonces quiero que tú entiendas que el inicio del gran juicio es el juicio preadvenimiento o juicio investigador. Ahora, el juicio tiene tres fases. La primera fase de este juicio empezó en 1844 con el juicio preadvenimiento, donde Cristo inició a la diestra del Padre su obra de intercesión para interceder por todo pecador que se arrepiente como tú y como yo. Entonces es importante que cada día yo confiese mis pecados al Señor, porque Él es el único que puede limpiar mi registro de pecados. La segunda fase del juicio será el juicio de comprobación, donde los fieles de Dios tendrán que revisar por qué algunos no estarán listos cuando Jesús vuelva por segunda vez. ¿Por qué se perderán mucha gente? ¿Por qué mucha gente morirá cuando Jesús venga por segunda vez? Porque no soportarán la presencia de Cristo. ¿Y por qué no soportarán la presencia de Cristo? Porque no estuvieron preparados. Porque su registro de sus pecados está allí, no ha sido purificado. Esa es la segunda fase del juicio, de comprobación, comprobar por qué mucha gente se perderá. Y la última fase del juicio es el juicio ejecutivo o el juicio final, cuando Apocalipsis 20 dice que fuego descenderá del cielo y consumirá a todos los pecadores que no volvieron sus corazones a Dios en arrepentimiento. En otra ocasión les ofrezco hablar más en detalle de estas tres fases del juicio. Ahora nos interesa saber qué aconteció realmente en 1844. Ahora, ¿por qué 22 de octubre? ¿Por qué 22 de octubre? Porque la orden para reconstruir el templo de Jerusalén fue dado también en el mes de Tisri. En el calendario judío, el mes de Tisri era entre septiembre y octubre. Más exactamente, en nuestro contexto, es el 22 de octubre, según el calendario caraíta, el calendario judío. Entonces, acabamos de hace 2 días de celebrar 181 años de gracia y de misericordia desde el 22 de octubre de 1844 hasta hoy, 24 de octubre de 2025. Mira, han pasado 181 años. Otra vez, los que se preguntan y dicen, ¿pero por qué tanto tiempo? Mi querido, para Dios, en el cronograma, en el cronómetro de Dios, dice el apóstol Pedro que un día es como 1000 años. O sea, esperar a Dios 1000 años es como esperar un día. A nosotros nos parece mucho tiempo. Así como Dios esperó a los antediluvianos 120 años para que se arrepintieran y se volvieran a Dios, pero solamente Noé y su familia y los que murieron en la verdad del Evangelio
hoy también el Señor nos concede todavía su gracia y su misericordia. Ahora quiero que entiendas por qué este atentado contra el santuario, por qué la Roma papal atentó contra el ministerio de Cristo en el santuario celestial. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que mucha gente no se dé cuenta, para que mucha gente esté confiada y piense de que todavía el juicio no ha comenzado, que el juicio vendrá recién cuando Jesús venga por segunda vez, o que después de la muerte te pueden hacer una misa para que tu alma salga del purgatorio y te lleve para el cielo, mi querido. Todo eso es una estafa, una mentira. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Si estás tomando nota tú ahí, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces, en el versículo 10, Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al sepulcro donde tú vas, ahí no hay nada. Nota, mi querido, que la salvación es mientras Dios te da la vida. Mientras Dios te da la vida, tú tienes oportunidad de volver tu corazón a Dios, de confesarle a Dios, de aceptar a Cristo como tu Salvador personal, porque no hay otro nombre. Solo la sangre de Cristo, solo la muerte de Cristo puede limpiarnos de todo pecado. ¿Entiendes ahora por qué Satanás utilizó al poder romano para ocultar esta verdad acerca del santuario, acerca de lo que ocurrió el 22 de octubre de 1844? Entonces, número uno, primer acontecimiento. Cristo inició el 22 de octubre de 1844 el juicio pre-advenimiento para limpiar y purificar los registros de los pecados de los pecadores que se arrepienten, de los pecadores que aceptan a Cristo como su Salvador personal, no de todos, porque aquellos que no aceptan a Cristo, que no aceptan el Evangelio de Cristo, para ellos la muerte de Cristo será en vano, tristemente. Para ellos Cristo habrá muerto en vano. ¿Por qué? Porque morirán en sus pecados. Entonces es importante que si la muerte nos alcanza, nosotros tengamos que descansar en paz, habiendo arreglado nuestras cuentas con Dios. Por eso, leo un texto más en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Ya les dije que el libro de Hebreos habla mucho acerca de lo que Cristo está haciendo por nosotros. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Por tanto, o en resumen, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué debemos hacer? Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mi amigo, mi amiga, mi hermano en Cristo, yo te pregunto, ¿te estás acercando tú en oración cada vez al trono de Dios ahí en su santuario? Por la fe tú compareces delante de Dios, le agradeces a Dios por todos sus beneficios, adoras a Dios en espíritu y en verdad,
confiesas al Señor tus pecados, le pides al Señor el poder del Espíritu Santo para ser un vencedor cada día. Si tú estás haciendo eso mientras Dios todavía te da la vida, entonces estás pidiendo que Cristo limpie tu registro de tus pecados allá en el cielo. Y todo pecado que tú y yo podemos cometer aquí en la tierra, tenemos que arreglar nuestras cuentas cada día con el Señor. Número 2. ¿Qué segundo acontecimiento ocurrió en 1844? Lo que se conoce como el Gran Chasco. Seguramente tú has escuchado hablar alguna vez de cómo este grupo de cristianos que predicaron que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844, llamados los Milleritas, liderados por Guillermo Miller, creían que ellos entendieron que el santuario que sería purificado sería esta tierra y que sería purificada con la segunda venida de Cristo. Y ellos creían que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844. Pero cuando no vino, ellos experimentaron lo que se conoce como el Gran Chasco. El Gran Chasco que estaba profetizado en Apocalipsis capítulo 10, los versículos 9 y 10. Claro que sí. Así como los apóstoles sufrieron el gran chasco cuando vieron a Jesús crucificado ahí en la cruz del Calvario, y todos ellos perdieron su esperanza y se dispersaron hasta que Jesús resucitó y lo volvieron a ver resucitado y recién creyeron en él, este chasco que experimentaron los apóstoles es parecido al chasco que experimentaron estos cristianos el 22 de octubre de 1844. ¿Por qué? Porque quedaron apenas unos pocos de los 100.000 que se prepararon para recibir a Cristo en 1844. Solo quedaron 50 personas. ¿Y quiénes estuvieron ahí? Ahí estuvieron jóvenes como Elena Gould Harmon, más tarde la señora Elena G. de White, Jaime White, que llegaría a ser su esposo más tarde, Hiram Exxon, John J. Lowbrook, José Baez, John Andrews, este resto, este remanente que pasó por esta experiencia de chasco. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 10, versículo 9, versículo 9 al 11 dice: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Este librito no es otra cosa que el librito de Daniel, donde estaba la profecía de los 2300 años. Y él me dijo: toma y cómelo. O sea, tomar el librito y comerlo significaba leer el libro, y no solamente tomarlo y comerlo, sino también anunciarlo, compartirlo. ¿Qué pasaría? Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomó el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca, como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Fue dulce para Miller y sus seguidores entender que Cristo vendría en 1844, y ellos se prepararon para recibir a Jesús. Pero fue amargo, como dice aquí, cuando Cristo no vino. Esta figura que utiliza aquí, esta metáfora de comer el librito, está prefigurado en el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 3 y capítulo 4, versículo 1 al 3, donde Dios le dice a Ezequiel: toma el libro y cómelo. Y no solamente significaba que el profeta Ezequiel tenía que comer simbólicamente la palabra de Dios, o sea, alimentarse de la palabra de Dios y luego anunciarla al pueblo de Israel. Esa figura está tomada aquí en Apocalipsis,
está tomada del libro de Ezequiel. Entonces, este chasco amargo fue lo que ocurrió el 22 de octubre de 1844. Entonces, primer acontecimiento que ocurrió el 22 de octubre de 1844. Jesús inició en el cielo la primera fase del juicio, el juicio investigador o juicio pre-advenimiento. Segundo acontecimiento, ocurrió el gran chasco. Número 3, el tercer acontecimiento es que como resultado de ese chasco surgió el último remanente, la última iglesia, la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Estoy hablando de la iglesia adventista del séptimo día. Este es el pueblo que Dios levantó en 1844. ¿Y para qué levantó Dios a esta última iglesia? Según Apocalipsis capítulo 14, los versículos 6 y 7, es para anunciar precisamente este juicio. Repito, Dios levantó a este último remanente, a este grupo de fieles que quedaron como resultado del chasco, para anunciar este último mensaje. Antes de leer el mensaje, quiero que leas Apocalipsis 10:11. Aquí está el desafío que aceptó este resto que quedó después del chasco. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, este resto de fieles que quedó después del chasco, conocidos como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tendrían un mensaje que anunciar. Y este mensaje está aquí llamado el mensaje de los tres ángeles. Leo Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí está el mensaje. Es un llamado a adorar a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es la adoración. En el gran conflicto, lo que se cuestionó es la adoración. Y se cuestionó el día que Dios separó también para enseñarnos que Dios es digno de ser adorado. Entonces, hay un llamado también aquí a anunciar el juicio. Dice, versículo 7, la hora de su juicio ha llegado. Este pueblo adventista del séptimo día fue levantado para anunciar el mensaje del juicio de preadvenimiento, el juicio investigador, el juicio que se inició en el cielo en 1844 para purificar los pecados de los fieles, para preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Es un pueblo que también llama al mundo a la verdadera adoración en el verdadero día de reposo, que es el sábado, el cuarto mandamiento. El mandamiento que nos recuerda a Dios como creador, como redentor y como sustentador también de nuestras vidas. Entonces, número 1, ¿qué ocurrió el 22 de octubre de 1844? Cristo inició en el cielo la primera fase del juicio, el juicio preadvenimiento, para limpiar los registros de todos los fieles, los santos del Señor, que estarán preparados para la segunda venida de Cristo. Número 2, ocurrió el gran chasco de los milleritas. Y como resultado del chasco, número 3,
Dios levantó la última iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, conocida en Apocalipsis 3 como la iglesia de Laodicea. El significado del nombre Laodicea significa pueblo del juicio. ¿Sabías tú eso en griego? Laodicea significa pueblo del juicio. Es el pueblo que Dios levantó para anunciar que la hora de su juicio ha llegado. Y número cuatro, ese mismo año, el 22 de octubre de 1844, Dios le dio a una de las mujeres fieles de esta iglesia, la señorita Helena Gould Harmon, el don de profecía. El don de profecía. Dios levantó nuevamente el don de profecía para que a través de esta mujer Dios le diera mensajes que serían para alentar al pueblo de Dios en estos tiempos finales. Si tú quieres leer un librito acerca del don de profecía, puedes empezar leyendo el librito El Camino a Cristo, que es una joya maravillosa, que nos dice cómo tú y yo podemos ser justificados, absueltos de pecado, perdonados y santificados en esta vida. Mi querido, esos 4 acontecimientos. Por eso que es importante el 22 de octubre de 1844. Por eso es que el enemigo ha ocultado esa verdad a través del poder papal, a través de este sistema que se instauró y que pisoteó la verdad del santuario, este sistema papal que quitó a Cristo como mediador e instauró mediadores humanos. Pero gracias a Dios, esta verdad del santuario sería restaurada y Dios levantaría a la iglesia adventista del séptimo día. Y eso es lo que la iglesia tiene que estar haciendo, anunciando el mensaje de los 3 ángeles, de los cuales, si tú quieres enterarte más del mensaje de los 3 ángeles, hay un video que hemos grabado anteriormente acerca de este evento que está ahí en YouTube para que tú puedas mirarlo y enterarte más acerca de ello. Mi querido, que el Señor te bendiga. Que esta verdad de lo que ocurrió el 22 de octubre de 1844 nos recuerde cuán grande es la misericordia de Dios. Cristo pronto terminará su obra de mediación en el santuario celestial y cuando eso ocurra terminará el tiempo de gracia. Entonces se declarará, como dice Apocalipsis 22, el que es justo siga siendo justo todavía. El que es inmundo siga siendo inmundo todavía. El que es santo santifíquese todavía. Que esta verdad, mi querido, tú puedas compartirla. No te quedes tú solo con este mensaje. Comparte este video con todas las personas que tú puedas para que ellos también puedan acercarse a Dios confiadamente y pedir a Dios también la limpieza del registro de sus pecados allí en el santuario celestial. Vamos a agradecer a Dios por ello, ¿sí? Gracias, querido Padre, por tu palabra tan clara que tú nos has revelado, para que a través de ella podamos conocer, Señor, lo que tú estás haciendo en el cielo por cada pecador que se arrepiente y vuelve a ti en arrepentimiento. Bendice las decisiones de cada uno de tus hijos y que puedan tomar la decisión de buscar a este pueblo, de buscar una iglesia adventista del séptimo día, para que puedan conocer más acerca de tu palabra y puedan prepararse también para entregar sus vidas a ti a través del santo bautismo y estar listos para encontrarse con Cristo en tu venida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para ti.